El lobo de Wall Street. Jordan Belfort. Una increíble historia de codicia, excesos y millones de dólares real. Sobre el autor, Jordan Belfort, autor del libro El lobo de Wall Street, nació el 9 de julio de 1962 en Queens, Nueva York. Creció en una familia de clase media, y mostró desde temprana edad un interés por el mundo de las finanzas. Su padre, Max Belfort, era contable y su madre, Lee Belfort, trabajaba como ama de casa. Aunque sus padres no eran millonarios, Belfort siempre fue ambicioso y soñaba con hacerse rico rápidamente. Durante su adolescencia, vendió helados en la playa y también comenzó a invertir en acciones. Su pasión por el dinero y la emoción de los negocios lo llevaron a estudiar biología en la Universidad de Baltimore, con la intención de seguir una carrera en medicina. Sin embargo, antes de terminar sus estudios universitarios, Belfort decidió cambiar de rumbo y se interesó en el mundo de las finanzas. Obtuvo su licencia de corredor de bolsa, y consiguió su primer empleo en una pequeña firma de inversión en Wall Street. Fue durante esta etapa que Belfort comenzó a adquirir conocimientos y a experimentar con diferentes estrategias de inversión. En 1989, Belfort fundó su propia empresa de corretaje llamada Stratton Oakmont, junto con su socio de negocios, Danny Porus. La firma se especializó en la venta de acciones de empresas de baja capitalización, utilizando tácticas agresivas de ventas y manipulación del mercado. Belfort y su equipo se volvieron conocidos por su estilo de vida extravagante y su enfoque poco ético para hacer negocios. Bajo el liderazgo de Belfort, Stratton Oakmont creció rápidamente, y se convirtió en una de las firmas de corretaje más prominentes de Wall Street. Belfort y su equipo lograron atraer a inversionistas desprevenidos, mediante la venta de acciones fraudulentas, y manipulando el mercado para obtener ganancias significativas. Durante su apogeo, la empresa llegó a tener más de 1000 empleados. El éxito desmedido de Belfort y su estilo de vida extravagante, lo llevaron a una espiral de excesos. Se involucró en el consumo de drogas, especialmente cocaína y Quaaludes, y su adicción se volvió cada vez más destructiva. Además, Belfort se entregó a una vida de fiestas, lujos y relaciones tumultuosas. Sin embargo, su estilo de vida y sus acciones fraudulentas, finalmente atrajeron la atención de las autoridades. En 1998, Belfort fue arrestado por fraude de valores y lavado de dinero. Después de cooperar con el FBI, y proporcionar información sobre otros delincuentes financieros, fue sentenciado a 22 meses de prisión, y ordenado a pagar una gran cantidad de restitución a las víctimas de sus fraudes. Durante su tiempo en prisión, Belfort comenzó a reflexionar sobre sus acciones, y decidió cambiar su vida. Se convirtió en orador motivacional y empezó a compartir su historia de éxito y caída con otros, advirtiendo sobre los peligros del mundo de las finanzas, y abogando por la integridad personal y empresarial. Después de cumplir su condena, Belfort publicó su libro autobiográfico El lobo de Wall Street, en 2007, que se convirtió en un éxito de ventas, y fue adaptado al cine en una película protagonizada por Leonardo DiCaprio en 2013. El libro y la película capturan la vida extravagante de Belfort, su ascenso meteórico, y su eventual caída debido a sus acciones fraudulentas, y estilo de vida desenfrenado. En la actualidad, Belfort continúa trabajando como conferencista motivacional y asesor empresarial, utilizando su experiencia pasada, para educar y advertir a otros sobre los peligros del comportamiento deshonesto en los negocios. A través de sus presentaciones y programas de entrenamiento, Belfort busca ayudar a las personas a tomar decisiones éticas, y construir carreras y negocios exitosos, basados en la integridad y los valores. Prólogo. El prólogo del libro, El lobo de Wall Street, escrito por Jordan Belfort, nos introduce a la historia de su vida como corredor de bolsa, y su ascenso y caída en el mundo de las finanzas. Belfort comienza narrando sus primeras experiencias en el mercado de valores, y su fascinación por el dinero y la ambición. En su juventud, Belfort se sentía atraído por el mundo de las finanzas y soñaba con hacerse rico rápidamente. Tras obtener su licencia de corredor de bolsa, consigue su primer empleo en una pequeña firma de inversión. Sin embargo,
pronto se da cuenta de que el mundo de las finanzas es mucho más despiadado y competitivo de lo que imaginaba. Belfort nos habla de su determinación, y de cómo comenzó a construir su propia empresa de corretaje llamada Stratton Oakmont. A través de tácticas agresivas y poco éticas, como la manipulación del mercado de valores, y la venta de acciones de baja calidad a inversores desprevenidos, Belfort y su equipo logran obtener grandes beneficios. El autor también describe su estilo de vida extravagante y derrochador, donde el dinero, las drogas y el sexo, eran parte integral de su día a día. Belfort se ve envuelto en una espiral de excesos y adicciones, mientras su empresa crece y se convierte en una de las más prominentes de Wall Street. Sin embargo, el éxito desmedido y la falta de escrúpulos de Belfort, finalmente lo llevan a su perdición. Las autoridades comienzan a investigar a Stratton Oakmont por fraude y otras irregularidades financieras. Belfort se enfrenta a numerosos obstáculos legales, y su vida personal se desmorona, perdiendo su matrimonio y poniendo en peligro su relación con sus hijos. El prólogo del libro termina con Belfort reflexionando sobre su pasado, y cómo la codicia y la falta de principios éticos lo llevaron a la ruina. Reconoce su responsabilidad en las acciones que cometió, y expresa su deseo de utilizar su experiencia para advertir a otros sobre los peligros del mundo de las finanzas y la importancia de la integridad personal. Capítulo 1. En el capítulo 1, Lobo con piel de cordero, Jordan Belfort nos introduce a su vida y su entrada en el mundo de las finanzas en Wall Street. Comienza describiendo su infancia en Queens, Nueva York, y cómo desde una edad temprana, tuvo una fascinación por el dinero y una ambición desmedida por alcanzar el éxito financiero. Belfort narra cómo, a medida que crecía, su interés por las finanzas y los negocios se intensificaba. Aunque provenía de una familia de clase media, él soñaba con más, y veía a Wall Street como el escenario perfecto para hacer realidad sus sueños de riqueza y poder. Esta pasión lo lleva a estudiar biología en la Universidad de Baltimore, con la esperanza de seguir una carrera en medicina, pero sus planes cambian radicalmente antes de terminar sus estudios. Belfort decide abandonar la universidad y buscar oportunidades en el mundo de las finanzas. Obtiene su licencia de corredor de bolsa, y consigue su primer empleo en una pequeña firma de inversión en Wall Street. Este nuevo entorno despierta en él un sentido de adrenalina y competencia, y comienza a adquirir conocimientos y habilidades en el mercado de valores. A través de sus primeras experiencias en el mercado, Belfort se da cuenta de que el mundo de las finanzas es mucho más despiadado y competitivo de lo que había imaginado. Describe cómo se encuentra rodeado de corredores de bolsa agresivos y ambiciosos, que están dispuestos a hacer cualquier cosa para obtener ganancias. Este entorno implacable le enseña rápidamente que el éxito en Wall Street no se trata solo de conocimientos financieros, sino también de astucia, audacia y una mentalidad ganadora. Belfort aprende a adaptarse a este mundo y comienza a desarrollar su propio enfoque único para hacer negocios. A medida que adquiere más experiencia, empieza a darse cuenta de que, para alcanzar el éxito en Wall Street, debe ser capaz de persuadir a los demás y vender sus ideas de manera convincente. Descubre que su habilidad para influir en las personas y su carisma natural son armas poderosas para alcanzar sus objetivos. El capítulo 1 también muestra cómo Belfort establece relaciones con otros corredores de bolsa y comienza a construir una red de contactos en el mundo financiero. A medida que progresa en su carrera, se da cuenta de que necesita más control y autonomía para lograr sus ambiciones, lo que lo lleva a fundar su propia empresa de corretaje, Stratton Oakmont. Capítulo 2. En el capítulo 2, la duquesa de Bailey, Jordan Belfort continúa narrando su historia en el mundo de las finanzas, y nos introduce a uno de los personajes clave en su vida y carrera, Mark Hanna. Este capítulo se centra en la influencia y mentoría de Hanna sobre Belfort, así como en la forma en que esta relación moldea la mentalidad y las tácticas comerciales del joven corredor de bolsa. Belfort comienza describiendo su primer encuentro con Mark Hanna, un corredor de bolsa experimentado y carismático que se convierte en su mentor. Hanna, quien también es conocido como el rey de Wall Street, se convierte en una figura influyente en la vida de Belfort, y le enseña las reglas no escritas y los secretos del éxito en la industria financiera.
Belfort describe a Hannah como un personaje extravagante y desinhibido, conocido por su estilo de vida lujoso y sus excesos. Hannah introduce a Belfort en un mundo de drogas, alcohol y fiestas desenfrenadas, enfatizando la idea de que el dinero y el placer son los verdaderos motivadores en Wall Street. A lo largo del capítulo, Belfort revela las tácticas y estrategias comerciales que aprendió de Hannah. Hannah le enseña a utilizar su voz y presencia para influir en los demás, a ser un vendedor persuasivo, y a aprovechar las debilidades humanas para obtener ganancias. Belfort aprende a manipular las emociones de sus clientes y a utilizar técnicas de venta agresivas para cerrar tratos. Bajo la tutela de Hannah, Belfort se convierte en un corredor de bolsa exitoso y comienza a acumular riqueza y reconocimiento en Wall Street. Hannah le muestra cómo maximizar las ganancias, incluso si eso significa ignorar los principios éticos y tomar riesgos considerables. Sin embargo, a medida que Belfort se sumerge más en el mundo de Hannah, también se enfrenta a las consecuencias negativas de su estilo de vida desenfrenado. Las drogas y el abuso de sustancias comienzan a afectar su desempeño y su vida personal, y empieza a experimentar problemas en su relación con su esposa e hijos. El capítulo 2, La duquesa de Bailey, sirve como una introducción a la influencia de Mark Hannah en la vida de Jordan Belfort, y cómo sus enseñanzas moldean su enfoque empresarial y estilo de vida. También establece una base para el desarrollo posterior de la historia, y las experiencias de Belfort en el mundo de las finanzas, marcando el comienzo de su ascenso meteórico, y las luchas internas que enfrentará a lo largo del libro. Capítulo 3. El capítulo 3, titulado Cámara sorpresa, del libro El lobo de Wall Street de Jordan Belfort, nos adentra en un episodio particular de la vida de Belfort mientras trabajaba en Wall Street. En Cámara sorpresa, Jordan Belfort narra una situación en la que se enfrenta a una inspección sorpresa por parte de los reguladores financieros. Belfort describe la tensión y el nerviosismo que se apoderan de la oficina, mientras los corredores de bolsa intentan ocultar pruebas de posibles actividades ilícitas. El capítulo comienza con Belfort y su equipo, recibiendo una alerta de que los reguladores están en camino para llevar a cabo una inspección inesperada. El ambiente se vuelve caótico mientras todos se apresuran a destruir o esconder cualquier evidencia comprometedora. Belfort relata el ingenio y la creatividad que despliega su equipo para ocultar pruebas, como esconder archivos en falso techo y falsificar documentos. La tensión aumenta a medida que los reguladores se acercan, y Belfort y su equipo hacen todo lo posible para evitar que descubran sus actividades ilegales. El autor explora la mentalidad de aquellos involucrados en el mundo de las finanzas, y cómo el miedo a ser atrapados y enfrentar consecuencias legales puede llevar a comportamientos extremos. Belfort describe cómo la presión y la necesidad de mantenerse en la cima del juego los lleva a realizar acciones desesperadas y arriesgadas. A lo largo del capítulo, Belfort reflexiona sobre la ética y la moralidad en Wall Street, destacando cómo la codicia y la falta de integridad pueden llevar a corredores de bolsa a cruzar límites éticos y legales en su búsqueda de riqueza y éxito. El capítulo concluye con Belfort y su equipo logrando ocultar las pruebas antes de que los reguladores ingresen a la oficina. Aunque momentáneamente se sienten aliviados, Belfort subraya la tensión constante y el riesgo inminente que enfrentan en su mundo de corrupción y excesos. Capítulo 4. En el capítulo 4, El paraíso de los WASP, Jordan Belfort nos lleva a un viaje por el mundo de los brokers de Wall Street, y la cultura que prevalecía en ese ambiente. El capítulo se centra en la descripción de los personajes y las dinámicas sociales que Belfort encontró en su trabajo en una firma de inversión. Belfort comienza hablando sobre la importancia de la imagen y la apariencia en Wall Street. Describe cómo los brokers se esforzaban por adoptar el estilo y la actitud de los WASP, blancos, anglosajones y protestantes, un grupo social que se consideraba dominante en la cultura financiera. Belfort explora la manera en que los brokers intentaban imitar el comportamiento y el lenguaje de este grupo, creando una especie de tribu dentro de la firma. El autor también describe los rituales y las tradiciones que se llevaban a cabo en la oficina. Menciona eventos como el Champagne Day, en el que los brokers celebraban los cierres exitosos con abundante champagne,
y la importancia de las actividades sociales y las conexiones personales para el éxito en Wall Street. Belfort profundiza en la cultura del exceso y el consumo desenfrenado que caracterizaba a muchos de los brokers. Describe las fiestas salvajes, lujos extravagantes y el derroche de dinero en todo tipo de indulgencias. Esto refleja el ambiente de opulencia y competencia desenfrenada que prevalecía en la industria financiera de la época. El autor también toca temas como el sexismo y la desigualdad de género en Wall Street. Describe cómo las mujeres eran vistas principalmente como objetos de deseo, y cómo la cultura masculina dominante a menudo las excluía o las trataba de manera discriminatoria. En este capítulo, Belfort presenta a algunos de los personajes clave que conoció en su carrera, desde colegas hasta superiores y subordinados. Describe sus personalidades, ambiciones y cómo interactuaban entre sí en la oficina. A través de estos personajes, Belfort ilustra las dinámicas de poder y los juegos políticos que existían en ese entorno. Capítulo 5. En el capítulo 5, la droga más poderosa, Jordan Belfort, explora el poder adictivo del dinero y el estilo de vida lujoso que experimentó durante su carrera en Wall Street. El capítulo se centra en el impacto psicológico y emocional que la riqueza y los excesos tuvieron en su vida. Belfort comienza describiendo la emoción y el entusiasmo que sentía cada vez que conseguía una gran ganancia en el mercado de valores. La acumulación de dinero se convierte en una especie de droga para él, una fuente de euforia y poder. Explica cómo la adrenalina y la sensación de éxito se volvieron adictivas, llevándolo a buscar constantemente la próxima dosis de riqueza. El autor también explora los excesos y los lujos en los que se sumergió, como resultado de su éxito financiero. Describe fiestas suntuosas, viajes extravagantes, propiedades de lujo y otras indulgencias que se convirtieron en una parte central de su estilo de vida. Belfort muestra cómo el dinero y el poder lo llevaron a un mundo de excesos, y cómo esto alimentó su adicción a la riqueza y a la vida desenfrenada. A medida que la historia avanza, Belfort también reflexiona sobre los efectos negativos de su adicción al dinero y a los excesos. Menciona cómo su búsqueda constante de riqueza lo llevó a adoptar comportamientos poco éticos y a involucrarse en actividades ilegales en el mercado de valores. Además, Belfort explora cómo su adicción a la riqueza afectó sus relaciones personales, su salud mental y su sentido de identidad. En este capítulo, Belfort comparte lecciones aprendidas y reflexiones sobre los peligros de perseguir la riqueza desenfrenada y los excesos. Ofrece una crítica a la cultura de Wall Street y cómo la búsqueda de dinero puede llevar a una pérdida de valores y a una falta de conexión con lo que realmente importa en la vida. Capítulo 6. En el capítulo 6, Congelando a los reguladores, Jordan Belfort narra una serie de estrategias que él y su equipo emplearon para evadir las investigaciones y los reguladores del mercado de valores. El capítulo se centra en cómo Belfort y su equipo se involucraron en prácticas ilegales para proteger sus ganancias y evitar ser descubiertos. Belfort comienza explicando cómo los reguladores comenzaron a investigar su firma de inversión, y cómo esto generó preocupación y tensión en la oficina. Se da cuenta de que necesita encontrar una forma de detener estas investigaciones y proteger su negocio y su riqueza acumulada. El autor describe cómo él y su equipo se embarcaron en un plan para congelar y desviar el dinero en cuentas extranjeras para ocultar sus ganancias y evitar que los reguladores las rastrearan. Belfort explica las tácticas y las estrategias que utilizaron para mover grandes sumas de dinero a lugares como Suiza y las Islas Caimán, donde podrían estar fuera del alcance de las autoridades estadounidenses. Belfort también revela cómo buscó la ayuda de abogados y asesores financieros corruptos, que lo ayudaron a estructurar esquemas para el lavado de dinero y evadir las investigaciones. Describe cómo utilizó empresas ficticias y complejas transacciones financieras para ocultar sus ganancias ilícitas y mantenerse un paso adelante de los reguladores. El capítulo también explora las implicaciones éticas y morales de estas acciones. Belfort reflexiona sobre la justificación que él y su equipo se dieron a sí mismos en ese momento, convenciéndose de que estaban congelando el dinero solo para protegerlo,
y no como una forma de evadir impuestos o cometer delitos financieros. A lo largo del capítulo, Belfort también destaca cómo el entorno de Wall Street y la cultura de excesos y codicia pueden llevar a individuos a participar en actividades ilegales y corruptas. El autor reflexiona sobre la presión y las expectativas que existen en este entorno, lo que lleva a muchas personas a cruzar límites éticos y legales en busca de riqueza y éxito. Capítulo 7. En el capítulo 7, Pequeñeces que cuentan, Jordan Belfort explora la importancia de los pequeños detalles y las habilidades de persuasión en el mundo de las ventas y las inversiones financieras. El capítulo se centra en cómo los detalles aparentemente insignificantes pueden marcar la diferencia en la obtención de clientes y el cierre de tratos exitosos. Belfort comienza hablando sobre la importancia de la apariencia y el lenguaje corporal en el arte de la persuasión. Describe cómo el vestuario, la postura y el tono de voz pueden influir en la forma en que los demás nos perciben y nos responden. Belfort destaca la necesidad de presentarse como una persona exitosa y confiable para ganarse la confianza de los clientes. El autor también explora la importancia de la empatía y la capacidad de escucha activa al tratar con clientes. Describe cómo aprender a comprender las necesidades y los deseos de las personas puede ayudar a adaptar el mensaje de venta y lograr una conexión más efectiva. Belfort comparte técnicas y consejos sobre cómo mostrar interés genuino en los demás y cómo utilizar esa información para persuadir de manera más efectiva. Belfort también aborda la importancia de crear una sensación de urgencia y escasez en las transacciones comerciales. Explica cómo generar una sensación de exclusividad y limitación de tiempo puede motivar a los clientes a tomar decisiones rápidas y atractivas. Además, el autor destaca la importancia de la persistencia y la resiliencia en el mundo de las ventas, ya que a menudo se requiere seguir intentando, incluso después de enfrentar rechazos. En este capítulo, Belfort incluye anécdotas y ejemplos de su propia experiencia en el mundo de las ventas y las inversiones. Comparte historias de cómo aplicó estos principios, y cómo los pequeños detalles marcaron una gran diferencia en sus resultados. También explora la ética de utilizar técnicas de persuasión para influir en las decisiones de los demás, y cómo encontrar un equilibrio entre el éxito financiero y la integridad personal. Capítulo 8. En el capítulo 8, El zapatero, Jordan Belfort narra una historia personal que le enseñó una lección valiosa sobre la importancia de la integridad y la ética en los negocios. El capítulo se centra en un encuentro que tuvo con un humilde zapatero, y cómo esa experiencia cambió su perspectiva sobre el éxito y la riqueza. Belfort comienza describiendo cómo, en medio de su éxito en Wall Street, desarrolló una actitud de superioridad y arrogancia. Se encontraba inmerso en el mundo de los excesos y la codicia, y consideraba que el dinero y el poder eran la medida del éxito. Sin embargo, una serie de eventos desafortunados y pérdidas financieras lo llevaron a cuestionar su enfoque y sus valores. Durante uno de esos momentos difíciles, Belfort relata cómo su auto de lujo se averió y necesitaba reparación urgente. Buscó un taller de reparaciones y encontró a un zapatero local dispuesto a ayudarlo. El zapatero, a pesar de su humilde oficio, demostró una dedicación y habilidad excepcionales en su trabajo. A medida que el zapatero reparaba el automóvil de Belfort, ambos entablaron una conversación significativa. El zapatero compartió su filosofía de vida y sus valores arraigados en la honestidad y la pasión por su oficio. Esta interacción tuvo un profundo impacto en Belfort, y lo llevó a reflexionar sobre sus propias acciones y elecciones en el mundo de las finanzas. Belfort se dio cuenta de que, a pesar de su riqueza y éxito material, le faltaba la satisfacción y la autenticidad que el zapatero había encontrado en su trabajo humilde pero significativo. Esta experiencia le hizo cuestionar sus prioridades y reconocer la importancia de la integridad y la ética en los negocios. El autor reflexiona sobre cómo el zapatero se convirtió en un modelo a seguir, y cómo su encuentro con él marcó un punto de inflexión en su vida. A partir de esta experiencia, Belfort se compromete a cambiar su enfoque y a buscar el éxito de una manera más equilibrada y ética. Capítulo 9. En el capítulo 9,
Coartada verosímil, Jordan Belfort explora la importancia de tener una coartada sólida y creíble en el mundo de los negocios y las finanzas. El capítulo se centra en cómo Belfort y su equipo de brokers utilizaron tácticas y estrategias para protegerse y evitar la atención no deseada de las autoridades y reguladores. Belfort comienza explicando cómo en el mundo de Wall Street, donde se llevan a cabo transacciones financieras complejas, y en algunos casos, cuestionables, es fundamental tener una coartada que pueda sostenerse ante cualquier escrutinio. Una coartada verosímil es una historia o explicación que se utiliza para justificar acciones o movimientos financieros que podrían parecer sospechosos. El autor comparte diversas tácticas que él y su equipo implementaron para crear y respaldar coartadas creíbles. Estas incluyen el uso de cuentas en paraísos fiscales, la manipulación de registros contables, y la colaboración con abogados y contadores, que pudieran brindar respaldo legal y fiscal. Belfort describe cómo estas acciones les permitieron realizar operaciones financieras sin despertar sospechas y evadir la atención no deseada. Además, Belfort profundiza en el uso de intermediarios y sociedades offshore para mantener el anonimato y disfrazar las actividades ilegales o poco éticas. Explica cómo estas estructuras pueden ser utilizadas para ocultar el origen de los fondos y dificultar el rastreo de las transacciones. El autor también aborda la importancia de tener una red de contactos y conexiones en lugares estratégicos que puedan proporcionar protección y apoyo en momentos difíciles. Belfort destaca la necesidad de establecer relaciones con figuras influyentes en el mundo de las finanzas y la política, que puedan ayudar a desviar la atención de las actividades ilícitas. A lo largo del capítulo, Belfort comparte anécdotas y ejemplos de situaciones en las que su equipo utilizó estas tácticas y estrategias para evitar la detección y el enjuiciamiento. Sin embargo, también reflexiona sobre las consecuencias morales y legales de estas acciones, y cómo finalmente enfrentó las repercusiones de sus actividades fraudulentas. Capítulo 10. En el capítulo 10, El chino depravado, Jordan Belfort narra un encuentro con un broker de su empresa, que se destacaba por su comportamiento inapropiado y depravado. El capítulo se centra en las consecuencias negativas de las conductas irresponsables, y las lecciones que Belfort aprendió de esta experiencia. Belfort comienza describiendo a Chester Min, uno de los brokers más experimentados y exitosos de su empresa, Stratton Oakmont. Hanna, apodado el chino depravado, era conocido por su extravagancia y su estilo de vida desenfrenado. Era admirado por muchos en la empresa por su habilidad para cerrar tratos lucrativos, pero también era criticado por su falta de ética y su comportamiento irresponsable. Belfort relata una serie de situaciones en las que Hanna demostraba su actitud imprudente y su falta de autocontrol. Estas incluyen episodios de consumo excesivo de drogas, fiestas salvajes, y comportamiento sexualmente inapropiado. A pesar de los éxitos profesionales de Hanna, sus acciones reflejaban una falta de responsabilidad y un enfoque poco ético hacia los negocios. A través de estas experiencias, Belfort se da cuenta de los peligros y las consecuencias de permitir que el éxito financiero justifique cualquier comportamiento inapropiado o ilegal. A medida que su relación con Hanna se intensifica, Belfort comienza a darse cuenta de que su propio futuro podría seguir un camino similar, si no cambia su enfoque y toma decisiones más responsables. El capítulo también sirve como una advertencia sobre los peligros de dejarse llevar por la cultura de excesos y corrupción que existía en Wall Street en ese momento. Belfort reconoce que aunque el dinero y el poder pueden ser tentadores, también pueden llevar a una espiral descendente de autodestrucción y consecuencias legales. Capítulo 11. En el capítulo 11, El país de las ratoneras, Jordan Belfort narra su experiencia al establecer su propia firma de corretaje, Stratton Oakmont. El capítulo se centra en los desafíos y las dificultades que enfrentó al crear su propia empresa y las tácticas poco éticas que utilizó para alcanzar el éxito. Belfort comienza describiendo cómo dejó su antiguo trabajo en una firma de Wall Street para fundar Stratton Oakmont junto con su socio, Danny Porus. Juntos, establecieron una cultura empresarial basada en la ambición desmedida y la búsqueda de ganancias a cualquier costo.
El autor relata cómo Stratton Oakmont se convirtió rápidamente en una fuerza importante en el mundo de las finanzas, atrayendo a una gran cantidad de inversores y generando enormes ganancias. Sin embargo, también revela cómo la empresa utilizó tácticas poco éticas y fraudulentas para lograr sus objetivos. Belfort describe cómo él y su equipo de brokers emplearon estrategias de manipulación del mercado, como la colocación de grandes órdenes para inflar artificialmente el precio de las acciones y luego venderlas a precios más altos. También utilizaban información privilegiada y engañaban a los inversores para que compraran acciones de baja calidad, con la promesa de ganancias rápidas. El capítulo también destaca la cultura tóxica y desenfrenada que existía en Stratton Oakmont, donde las drogas, las fiestas salvajes y la competencia despiadada eran la norma. Belfort admite que él mismo se dejó llevar por esta cultura, perdiendo de vista los límites éticos y morales en su búsqueda de riqueza y poder. A medida que la empresa crece, también aumenta la atención de las autoridades y los reguladores. Belfort menciona brevemente los intentos de investigación y las acciones legales que enfrentaron, pero también destaca cómo lograron evadir y eludir las consecuencias durante algún tiempo. Capítulo 12. En el capítulo 12, Oscuros Presagios, Jordan Belfort narra los eventos que condujeron a su caída, y los primeros signos de problemas legales y personales que enfrentaría. El capítulo se centra en las consecuencias de las prácticas fraudulentas de Stratton Oakmont, y el inicio de la investigación por parte de las autoridades. Belfort comienza describiendo cómo, a medida que Stratton Oakmont crecía y se volvía más exitosa, también atraía una mayor atención de los reguladores y las agencias gubernamentales. Las tácticas poco éticas y fraudulentas utilizadas por la empresa, finalmente comienzan a ser investigadas. El autor relata el inicio de las pesquisas por parte de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, y cómo esto generó una creciente preocupación entre los empleados de Stratton Oakmont. A pesar de los esfuerzos de Belfort y su equipo para encubrir sus actividades ilegales, los oscuros presagios de la investigación comenzaron a afectar la moral de la empresa. Belfort también describe cómo sus problemas personales se intensificaron. Su matrimonio se vio afectado por sus infidelidades y su consumo excesivo de drogas. Además, enfrentaba problemas de adicción cada vez más graves, lo que afectaba su capacidad para liderar la empresa. El capítulo también muestra la creciente presión y los conflictos internos dentro de Stratton Oakmont a medida que la investigación avanza. Los empleados comienzan a dudar de las tácticas empleadas por la empresa y los riesgos legales asociados con ellas. A medida que la tensión aumenta, Belfort se enfrenta a una decisión crucial: seguir adelante con las prácticas ilegales y arriesgarse a enfrentar graves consecuencias legales, o intentar cambiar su enfoque y encontrar una salida más segura. Sin embargo, en este punto de la historia, Belfort todavía está atrapado en un ciclo destructivo, y toma decisiones impulsivas y poco éticas. Capítulo 13. En el capítulo 13, Lavado de Dinero Express, Jordan Belfort narra cómo Stratton Oakmont se involucró en operaciones de lavado de dinero, y las tácticas utilizadas para ocultar y blanquear grandes sumas de dinero obtenidas ilegalmente. El capítulo se centra en los métodos utilizados por Belfort y su equipo para disfrazar las ganancias ilícitas y mantener el flujo de dinero sin levantar sospechas. Belfort comienza explicando que a medida que Stratton Oakmont crecía, la cantidad de dinero generado a través de sus actividades fraudulentas se volvía cada vez más abrumadora. Se enfrentaban al desafío de ocultar y blanquear estas enormes sumas de dinero, para evitar atraer la atención de las autoridades. El autor revela que utilizaron una variedad de técnicas y estrategias para lavar dinero de manera rápida y eficiente. Una de las tácticas clave utilizadas fue la creación de cuentas en paraísos fiscales y la transferencia de fondos a través de una red compleja de empresas offshore. Belfort describe cómo se asociaron con intermediarios financieros y expertos en lavado de dinero para facilitar estas operaciones. Estas personas utilizaban complejas estructuras corporativas y transacciones financieras opacas para ocultar la procedencia ilícita de los fondos. Además, Belfort menciona cómo utilizaron el mercado de bienes raíces para blanquear dinero.
Compraban propiedades a través de empresas ficticias y luego las vendían, generando así una apariencia legítima de ganancias. El capítulo también revela cómo Belfort y su equipo explotaron las debilidades y lagunas en las regulaciones financieras para evadir la detección. Utilizaban transacciones en efectivo y manipulaban registros contables para dificultar el seguimiento del dinero. A medida que el lavado de dinero se convierte en una parte integral de las operaciones de Stratton Oakmont, Belfort reflexiona sobre la moralidad de sus acciones. Reconoce que las tácticas empleadas son ilegales y éticamente cuestionables, pero justifica sus acciones por su deseo de mantener el negocio en funcionamiento y proteger sus ganancias. Capítulo 14. En el capítulo 14, Obsesiones internacionales, Jordan Belfort narra su incursión en los mercados internacionales y su obsesión por expandir su imperio financiero más allá de las fronteras de Estados Unidos. El capítulo se centra en su búsqueda de oportunidades comerciales en el extranjero y las complicaciones y desafíos asociados con ello. Belfort comienza explicando que, a medida que Stratton Oakmont se consolidaba en el mercado estadounidense, él y su equipo buscaban nuevas formas de aumentar sus ganancias y ampliar su influencia. Esto los llevó a considerar la posibilidad de operar en los mercados financieros internacionales. El autor describe cómo viajó a diferentes países y se reunió con empresarios, banqueros y corredores de bolsa, para establecer relaciones y explorar oportunidades de negocio. Fue a lugares como Suiza, Alemania, Inglaterra y Hong Kong entre otros, con la intención de expandir su red y aprovechar las oportunidades financieras internacionales. Belfort narra los desafíos que enfrentó al tratar de comprender las regulaciones y las prácticas comerciales en diferentes países. Cada mercado tenía sus propias peculiaridades y normas, lo que requería que él y su equipo se adaptaran y aprendieran rápidamente para tener éxito. El capítulo también destaca la mentalidad obsesiva de Belfort y su afán por obtener más poder y riqueza. A medida que se sumergía en los mercados internacionales, su sed de éxito se intensificaba, y buscaba nuevas formas de maximizar sus ganancias y su influencia. Sin embargo, Belfort también se enfrentó a desafíos éticos y legales en su búsqueda de beneficios internacionales. Describe cómo tuvo que lidiar con la corrupción y el soborno en algunos países, y cómo estas prácticas chocaban con su propia ética y valores. El capítulo concluye con Belfort reflexionando sobre los peligros de su obsesión y el impacto que tuvo en su vida personal y profesional. Reconoce que su búsqueda desmedida de riqueza y poder lo llevó por un camino peligroso y poco ético, y que tarde o temprano enfrentaría las consecuencias de sus acciones. Capítulo 15. En el capítulo 15, la confesora, Jordan Belfort, narra su relación con una mujer llamada Nadine, quien se convierte en su confesora y confidente durante los momentos difíciles de su vida. El capítulo se centra en la dinámica de su relación, y en cómo Nadine desempeñó un papel crucial en su recuperación y transformación personal. Belfort comienza explicando que Nadine era una mujer atractiva y sofisticada, que trabajaba en el mundo financiero. Se encontraron en una fiesta y desde ese momento, Nadine se convirtió en alguien en quien Belfort podía confiar plenamente. Nadine se convierte en la confidente de Belfort, escuchando sus problemas y proporcionando apoyo emocional durante sus momentos más oscuros. Ella se convierte en su confesora, ya que Belfort encuentra en ella una persona con quien puede compartir sus secretos más profundos y sus luchas internas. A lo largo del capítulo, Belfort reflexiona sobre la importancia de tener a alguien en quien confiar, y cómo esto influye en su proceso de recuperación y redención. Describe cómo Nadine lo ayudó a enfrentar sus demonios internos y a tomar conciencia de las consecuencias de sus acciones pasadas. Belfort también revela que Nadine jugó un papel fundamental en su proceso de rehabilitación y en su compromiso de cambiar su forma de vida. A través de sus conversaciones y su apoyo, ella lo alentó a buscar ayuda profesional y a trabajar en su adicción y comportamientos destructivos. El capítulo muestra cómo la relación con Nadine se convierte en un factor clave en la transformación personal de Belfort. A través de su apoyo y su influencia, él comienza a cuestionar su antiguo estilo de vida, y a buscar una vida más equilibrada y significativa.
Capítulo 16. En el capítulo 16, La recaída, Jordan Belfort narra su experiencia de recaída en su adicción y comportamientos destructivos, después de un periodo de aparente recuperación. El capítulo se centra en los eventos que llevaron a su recaída, y las consecuencias que tuvo en su vida personal y profesional. Belfort comienza explicando que, después de su encuentro con Nadine, y su compromiso de cambiar su estilo de vida, logró mantenerse alejado de las drogas y los excesos durante un tiempo. Sin embargo, su adicción y sus patrones autodestructivos, finalmente se apoderaron de él una vez más. El autor describe cómo su recaída comenzó con pequeños deslices, en los que volvió a consumir drogas recreativas, y se involucró en comportamientos indulgentes. Estos deslices gradualmente se convirtieron en una espiral descendente, y Belfort se encontró nuevamente en un estado de adicción desenfrenada. Belfort relata cómo su recaída afectó tanto su vida personal como su carrera en Wall Street. Su comportamiento imprudente y sus decisiones impulsivas comenzaron a tener un impacto negativo en sus relaciones, su salud y su rendimiento laboral. El capítulo también destaca las consecuencias legales de sus acciones. Belfort se enfrentó a investigaciones y acusaciones por parte de las autoridades, lo que puso en peligro su estatus y su libertad. Además, su reputación se vio seriamente dañada, lo que complicó aún más su situación. Belfort reflexiona sobre su recaída, y reconoce la gravedad de sus acciones. Se siente culpable por decepcionar a quienes confiaban en él, y por poner en riesgo su carrera y su libertad. Comprende que necesita hacer cambios drásticos en su vida, si quiere tener alguna posibilidad de recuperación y redención. El capítulo concluye con Belfort tomando la decisión de buscar ayuda profesional, y comprometerse nuevamente con su recuperación. Reconoce que la recaída no es el fin de su historia, y que todavía hay esperanza para un cambio positivo en su vida. Capítulo 17. En el capítulo 17, el gran falsificador, Jordan Belfort narra su participación en actividades fraudulentas, y su papel como falsificador de documentos financieros. El capítulo se centra en cómo Belfort y su equipo utilizaron tácticas engañosas para manipular el mercado y obtener ganancias ilegales. Belfort comienza explicando que, a medida que su carrera en Wall Street progresaba, se dio cuenta de que había una gran oportunidad para obtener beneficios fraudulentos. Junto con su equipo, ideó un plan para falsificar documentos financieros y crear la ilusión de ganancias para atraer a los inversores. El autor describe en detalle cómo llevó a cabo el proceso de falsificación. Explica las técnicas utilizadas, como la manipulación de estados financieros, la creación de registros falsos, y la elaboración de informes engañosos, para ocultar la verdadera situación económica de las empresas. Belfort revela que esta actividad fraudulenta se convirtió en una parte integral de su negocio, y que fue capaz de obtener grandes sumas de dinero a través de estas prácticas ilícitas. Sin embargo, también reconoce el impacto negativo que tuvo en los inversores y en el mercado en general. El capítulo también muestra cómo Belfort y su equipo evadieron la vigilancia de los reguladores y las autoridades, lo que les permitió continuar con sus actividades fraudulentas durante un periodo prolongado de tiempo. A medida que la historia se desarrolla, Belfort reflexiona sobre las implicaciones éticas y legales de sus acciones. Reconoce que sus actividades fraudulentas fueron injustas y perjudiciales para los inversores y la integridad del mercado financiero. El capítulo concluye con Belfort enfrentando las consecuencias de sus acciones. Menciona que finalmente fue descubierto y llevado ante la justicia por sus actividades ilegales. Esta situación marca un punto de inflexión en su vida, y lo lleva a cuestionar su comportamiento y buscar la redención. Capítulo 18. En el capítulo 18, Fu Manchu y la mula, Jordan Belfort narra una serie de eventos relacionados con el tráfico de drogas y las operaciones ilegales que tuvieron lugar durante su carrera en Wall Street. El capítulo se centra en un encuentro particular que tuvo con un traficante de drogas conocido como Fu Manchu y sus consecuencias. Belfort comienza explicando que, debido a su estilo de vida desenfrenado y su adicción a las drogas, se vio involucrado en el mundo del narcotráfico. Describe cómo, en un viaje a Las Vegas,
conoció a un hombre llamado Fu Manchu, un traficante de drogas chino con una reputación temible. El autor detalla cómo Fu Manchu le ofreció a Belfort una gran cantidad de drogas a un precio muy bajo. Belfort, impulsado por su adicción y su deseo de obtener ganancias rápidas, aceptó la oferta y se convirtió en un distribuidor de drogas en Wall Street. Belfort describe las operaciones clandestinas que llevaba a cabo, incluyendo la compra, venta y distribución de drogas entre sus colegas y asociados. La actividad de tráfico de drogas se convirtió en una parte lucrativa de su vida, aunque también peligrosa y llena de riesgos. El capítulo también destaca las consecuencias negativas de su participación en el tráfico de drogas. Belfort relata un incidente en el que fue detenido por la policía, y estuvo cerca de enfrentar cargos criminales. Además, el consumo y la distribución de drogas comenzaron a afectar su salud y su rendimiento laboral. A medida que la historia se desarrolla, Belfort reflexiona sobre las decisiones que lo llevaron a involucrarse en el tráfico de drogas y las consecuencias de sus acciones. Reconoce la irresponsabilidad y el peligro que supuso para su vida y la de los demás, y se plantea si vale la pena seguir ese camino destructivo. El capítulo concluye con Belfort decidiendo alejarse del tráfico de drogas, y comprometerse con su recuperación. Aunque reconoce que aún tiene un largo camino por recorrer, está decidido a dejar atrás su participación en actividades ilegales, y centrarse en reconstruir su vida de una manera más saludable y ética. Capítulo 19. En el capítulo 19, La mula improbable, Jordan Belfort narra una historia sorprendente y humorística sobre su experiencia como contrabandista de drogas, y la inusual situación en la que se vio envuelto. Belfort comienza explicando que, después de alejarse del tráfico de drogas, todavía sentía una atracción por la emoción y la aventura que ese mundo le proporcionaba. Fue entonces cuando se le presentó una oportunidad única, y a primera vista, inverosímil para continuar con sus actividades ilegales. El autor relata cómo conoció a una mujer llamada Denise, una azafata de una aerolínea, que accidentalmente descubrió su pasado como traficante de drogas. Denise, intrigada y fascinada por la vida de Belfort, propuso una idea inusual: utilizar su posición en la aerolínea, para transportar drogas de contrabando de un país a otro. Belfort describe en detalle cómo planeó y organizó estas operaciones de contrabando, utilizando a Denise como la mula improbable. Explica cómo se aseguraban de evitar la detección de las autoridades, y cómo utilizaron técnicas ingeniosas para ocultar las drogas en el equipaje de Denise. El capítulo narra varias anécdotas divertidas y tensas, relacionadas con estas operaciones de contrabando. Belfort relata situaciones en las que estuvieron cerca de ser descubiertos, y cómo utilizaron el ingenio y la astucia para evitarlo. Sin embargo, a medida que la historia se desarrolla, Belfort comienza a darse cuenta de las consecuencias cada vez más serias de sus acciones. Reconoce el peligro y el impacto negativo que su participación en el contrabando de drogas tenía en la vida de Denise y en su propia vida. El capítulo concluye con Belfort tomando la decisión de dejar atrás el contrabando de drogas, y comprometerse a vivir una vida más honesta y ética. Aunque reconoce la emoción y la tentación de ese estilo de vida, entiende que las consecuencias a largo plazo no valen la pena. Capítulo 20. En el capítulo 20, Un resquicio en la armadura, Jordan Belfort relata una serie de eventos que revelan las fisuras en su armadura, y su lucha interna por mantener una fachada de éxito y confianza mientras lidia con problemas personales y éticos. Belfort comienza explicando cómo, a medida que su imperio en Wall Street crecía, también lo hacían sus excesos y adicciones. A pesar de su riqueza y estatus, Belfort se encontraba enfrentando problemas en su matrimonio, y problemas de salud relacionados con el abuso de drogas y alcohol. El autor detalla su relación con su esposa, Nadine, y cómo sus problemas maritales se volvieron más evidentes. Belfort admite su infidelidad y su incapacidad para establecer una conexión emocional sólida con su esposa. Belfort también reflexiona sobre la relación con sus hijos, y cómo su estilo de vida desenfrenado y su búsqueda constante de riqueza y poder afectaron su papel como padre. Reconoce que su enfoque obsesivo en el éxito financiero le impidió dedicar tiempo y atención adecuados a su familia. Además,
Belfort habla sobre los dilemas éticos a los que se enfrenta en su carrera en Wall Street. Describe cómo el ambiente competitivo y despiadado de la industria lo llevó a participar en prácticas ilegales y poco éticas, manipulando el mercado y defraudando a los inversionistas. A medida que la historia avanza, Belfort comienza a cuestionar su estilo de vida y sus elecciones. Reconoce que su búsqueda desenfrenada de riqueza y poder ha llevado a la destrucción de su familia y ha dañado su propia integridad personal. El capítulo concluye con Belfort tomando conciencia de que necesita hacer cambios en su vida. Reconoce la necesidad de priorizar su salud, su familia y su bienestar emocional, por encima de la búsqueda incesante de riqueza material. Capítulo 21. En el capítulo 21, Formas y sustancias, Jordan Belfort narra su relación con las drogas y el abuso de sustancias, mientras navegaba por el mundo de Wall Street y su vida desenfrenada. Belfort comienza explicando cómo las drogas y el abuso de sustancias se convirtieron en una parte integral de su estilo de vida. Describe las diferentes drogas que consumía, como la cocaína, las anfetaminas y los sedantes, y cómo se volvieron una forma de escapar de la presión y el estrés de su trabajo. El autor relata detalladamente las situaciones en las que consumía drogas, tanto en el entorno de trabajo como en su vida personal. Describe los efectos que estas sustancias tenían en su cuerpo y mente, y cómo llegó a depender de ellas para mantener su rendimiento y su estado de ánimo. Belfort también habla sobre los excesos relacionados con el consumo de drogas, y cómo esto afectaba su vida diaria. Narra situaciones en las que se encontraba en estados alterados debido a su abuso de sustancias, comprometiendo su juicio y comportamiento. A medida que el capítulo avanza, Belfort reconoce los efectos destructivos que el abuso de drogas tenía en su vida. Describe cómo esto afectaba su salud, sus relaciones personales y su carrera. Comienza a darse cuenta de que su adicción es un obstáculo para su éxito y bienestar. El capítulo también aborda el tema de la rehabilitación y los intentos de Belfort por superar su adicción. Narra sus experiencias en programas de rehabilitación y cómo luchó contra la recaída y las tentaciones constantes. El capítulo concluye con Belfort reflexionando sobre la necesidad de hacer cambios en su vida y dejar atrás las drogas y el abuso de sustancias. Aunque reconoce que el camino hacia la recuperación será difícil, está decidido a tomar el control de su vida y superar su adicción. Capítulo 22. En el capítulo 22, Almuerzo en el universo alternativo, Jordan Belfort narra un evento especial que tuvo lugar durante su carrera en Wall Street. El capítulo describe un lujoso almuerzo organizado por su empresa, Stratton Oakmont, y el impacto que tuvo en su vida profesional y personal. Belfort comienza explicando que este almuerzo es diferente a cualquier otro que haya experimentado. La empresa alquila un lujoso yate para el evento, y los invitados son transportados a un mundo de excesos y lujos extremos. El autor describe en detalle la magnificencia del yate, la decoración opulenta, la comida gourmet, y las bebidas costosas que se sirven durante el almuerzo. Belfort menciona cómo este evento representa la cultura desenfrenada y hedonista que prevalecía en Stratton Oakmont. Durante el almuerzo, Belfort se encuentra rodeado de personas poderosas y adineradas. Se mencionan los nombres de varias celebridades y magnates de los negocios que asisten al evento. Belfort se siente inmerso en un mundo de excesos y opulencia, donde las reglas normales parecen no aplicarse. A medida que el evento avanza, Belfort reflexiona sobre la superficialidad y la vacuidad de este universo alternativo. A pesar de la aparente grandeza y éxito que lo rodea, siente un vacío interior y una falta de satisfacción genuina. Se da cuenta de que la búsqueda desenfrenada de dinero y poder no es lo que realmente lo llena. El capítulo también aborda el tema de las relaciones personales y el engaño. Belfort menciona a una mujer con la que tiene un encuentro durante el almuerzo, y cómo su naturaleza desenfadada y sin compromisos se alinea con el ambiente hedonista en el que se encuentra. El capítulo concluye con Belfort reflexionando sobre las lecciones que ha aprendido de este evento. Reconoce la importancia de encontrar un propósito más significativo en su vida, y buscar la verdadera felicidad más allá de la riqueza material y los excesos. Capítulo 23.
En el capítulo 23, Cruzando una delgada línea, Jordan Belfort narra los eventos que lo llevaron a cruzar los límites éticos y legales en su carrera en Wall Street. El capítulo se centra en las prácticas fraudulentas y engañosas que se llevaron a cabo en Stratton Oakmont, la empresa de Belfort. Belfort comienza explicando cómo, a medida que el éxito de Stratton Oakmont crecía, también lo hacían las tácticas ilegales utilizadas para generar ganancias. Describe cómo la empresa estaba involucrada en manipulaciones del mercado de valores, bombeo y descarga de acciones, y otros esquemas fraudulentos. El autor relata en detalle cómo se llevaban a cabo estas prácticas, incluyendo la manipulación de precios de las acciones, la creación de demanda artificial, y el engaño a los inversores. Belfort admite su participación activa en estas actividades, y cómo se convirtió en una parte integral de la cultura corrupta de Stratton Oakmont. El capítulo también aborda la relación de Belfort con las autoridades y los reguladores financieros. Menciona los esfuerzos de la Comisión de Valores y Bolsa, y el FBI para investigar las prácticas ilegales de la empresa. Belfort narra cómo intentó evadir la atención de las autoridades, y encubrir sus actividades fraudulentas. A medida que la presión sobre Stratton Oakmont aumenta, Belfort comienza a darse cuenta de la gravedad de sus acciones, y las consecuencias que podrían enfrentar. Se enfrenta a decisiones difíciles, y a la responsabilidad de proteger a sus empleados y su imperio financiero. El capítulo concluye con Belfort reflexionando sobre el punto de quiebre en su carrera, cuando finalmente reconoce la necesidad de cambiar, y asumir la responsabilidad de sus acciones. Se da cuenta de que ha cruzado una línea peligrosa, y que debe enfrentar las consecuencias de sus actos. Capítulo 24. En el capítulo 24, Pasando la antorcha, Jordan Belfort narra su proceso de tomar decisiones difíciles, y enfrentar las consecuencias de sus acciones, mientras se prepara para pasar la antorcha, y dejar atrás su carrera en Wall Street. Belfort comienza explicando cómo las investigaciones y los problemas legales se intensifican en Stratton Oakmont. La empresa está bajo la lupa de las autoridades financieras, y la presión aumenta sobre Belfort y su equipo. A medida que las repercusiones se vuelven más serias, Belfort se da cuenta de que debe tomar medidas para proteger a su familia y a sí mismo. El autor describe cómo toma la decisión de renunciar a su posición como CEO de Stratton Oakmont, y dejar la empresa en manos de sus socios. Reconoce que su tiempo en Wall Street está llegando a su fin, y se enfrenta al desafío de reconstruir su vida después de la caída. Belfort reflexiona sobre las lecciones que ha aprendido a lo largo de su carrera, y las consecuencias de sus acciones. Se da cuenta de que el dinero y el poder no son la fuente de la felicidad, y que ha perdido de vista lo que realmente importa en la vida. El capítulo también aborda la relación de Belfort con su familia, y cómo trata de enmendar los errores del pasado. Menciona el amor y el apoyo que recibe de su esposa, y cómo se compromete a hacer las cosas bien y construir una vida más ética y equilibrada. A medida que Belfort se prepara para dejar Wall Street, reflexiona sobre el legado que quiere dejar, y cómo puede utilizar su experiencia para ayudar a otros. Se compromete a cambiar su enfoque y utilizar su conocimiento, para enseñar a otros sobre los peligros, y las consecuencias de las prácticas financieras irresponsables. El capítulo concluye con Belfort asumiendo la responsabilidad de sus acciones pasadas, y buscando un nuevo camino en su vida. Se compromete a seguir adelante y dejar atrás el mundo corrupto de Wall Street. Capítulo 25. En el capítulo 25, Auténticos Verdaderos, Jordan Belfort narra su experiencia tras dejar atrás su carrera en Wall Street, y su búsqueda por encontrar un propósito más auténtico y significativo en la vida. Belfort comienza explicando cómo su vida ha cambiado desde que dejó el mundo de las finanzas. Describe su compromiso de llevar una vida más honesta y ética, alejándose de las prácticas fraudulentas y engañosas que alguna vez fueron su sello distintivo. El autor reflexiona sobre las lecciones que ha aprendido a lo largo de su camino, y cómo ha utilizado sus experiencias para transformarse en un orador y entrenador motivacional. Comparte su deseo de ayudar a otros, a evitar los errores que él cometió y guiarlos hacia un camino de éxito y felicidad auténtica. Belfort también aborda su batalla personal contra la adicción, y cómo ha trabajado para superarla.
Describe los desafíos que ha enfrentado y cómo ha encontrado fuerza en su familia, en su fe, y en su compromiso con vivir una vida saludable y equilibrada. El capítulo también explora las relaciones personales de Belfort, y cómo ha trabajado para reparar los daños causados por su pasado. Menciona su relación con su esposa y sus hijos, y cómo ha buscado reconstruir la confianza y cultivar la conexión familiar. Belfort comparte las estrategias y los principios que ha adoptado en su nueva vida, como la transparencia, la integridad y la responsabilidad personal. Explica cómo ha aprendido a apreciar las cosas simples y significativas de la vida, y cómo ha encontrado la verdadera felicidad en el proceso. El capítulo concluye con Belfort expresando su gratitud por la oportunidad de cambiar y crecer como persona. Se muestra optimista acerca de su futuro, y se compromete a seguir persiguiendo una vida auténtica y verdadera. Capítulo 26. En el capítulo 26, Los muertos no hablan, Jordan Belfort narra su encuentro con las consecuencias legales y personales de sus acciones pasadas. El título del capítulo hace referencia a la idea de que los muertos no pueden hablar, y en este contexto, se refiere a los problemas legales y las implicaciones que surgen cuando las personas involucradas no pueden o no quieren revelar información comprometedora. Belfort comienza explicando cómo su vida ha cambiado drásticamente debido a sus actividades ilegales en Wall Street. Describe cómo las investigaciones y los problemas legales han dejado un rastro de destrucción en su vida y en la vida de aquellos que lo rodean. El autor habla de las acusaciones y los cargos legales que enfrenta, así como de su experiencia en el sistema de justicia penal. Describe los intentos de los fiscales por obtener información y testimonios que puedan incriminarlo, así como las tácticas utilizadas para intimidarlo y presionarlo para que coopere. Belfort también aborda el impacto emocional y personal de enfrentar la posibilidad de ir a prisión. Describe sus miedos y preocupaciones, así como su lucha por mantener la calma y tomar decisiones inteligentes para proteger a su familia y a sí mismo. El capítulo ofrece un vistazo a las negociaciones y los acuerdos legales que Belfort y su equipo realizan con las autoridades. Se mencionan los esfuerzos para reducir las condenas y el tiempo en prisión, así como las complejidades y los desafíos involucrados en llegar a un acuerdo mutuamente beneficioso. Belfort reflexiona sobre las lecciones que ha aprendido a lo largo de este proceso legal y las consecuencias de sus acciones. Se muestra arrepentido y acepta la responsabilidad de lo que ha hecho, reconociendo que sus elecciones pasadas han tenido un impacto negativo en muchas personas. El capítulo concluye con Belfort enfrentando la realidad de su situación y tomando decisiones difíciles sobre cómo enfrentar las consecuencias. Menciona su deseo de seguir adelante, aprender de sus errores y utilizar su experiencia para ayudar a otros a evitar los mismos errores en el futuro. Capítulo 27. En el capítulo 27, Solo los buenos mueren jóvenes, Jordan Belfort narra su experiencia durante el proceso judicial y los desafíos que enfrenta mientras lucha por su libertad y su futuro. El capítulo comienza con Belfort describiendo las circunstancias que lo llevaron a su arresto y posterior juicio. Explica cómo, a medida que avanzaba el caso, se enfrentaba a testimonios y pruebas en su contra, lo que aumentaba la presión y la incertidumbre sobre su destino. Belfort revela el impacto emocional y psicológico que este proceso legal tiene sobre él. Experimenta altibajos emocionales, desde la esperanza y la confianza, hasta la ansiedad y el miedo. Describe cómo lidia con la tensión y el estrés, a través de diferentes métodos, como la meditación y el apoyo de su familia y amigos cercanos. El autor reflexiona sobre su estilo de vida pasado, y cómo ha llegado a las consecuencias actuales. Reconoce sus errores y malas decisiones, y se enfrenta a las repercusiones de sus acciones pasadas. A medida que enfrenta las consecuencias legales, también se enfrenta a la realidad de que debe asumir la responsabilidad de sus acciones, y enfrentar las consecuencias. El capítulo presenta a los abogados y profesionales que trabajan en su caso, destacando sus esfuerzos para proteger sus intereses y encontrar soluciones legales favorables. Belfort describe cómo se involucra en la estrategia legal y trabaja en estrecha colaboración con su equipo, para asegurarse de que se haga justicia y se defiendan sus derechos.
A medida que el juicio se acerca, Belfort se enfrenta a decisiones difíciles sobre su futuro, y el impacto que su sentencia tendrá en su vida y en la vida de su familia. Considera diferentes escenarios y opciones, tratando de encontrar la mejor manera de seguir adelante, y reconstruir su vida una vez que se resuelva el caso. El capítulo concluye con Belfort reflexionando sobre el concepto de que solo los buenos mueren jóvenes, lo cual interpreta como una metáfora de que las personas honestas y justas, a menudo enfrentan dificultades y desafíos en el mundo corrupto en el que se ha encontrado. Sin embargo, también encuentra fuerza y determinación para superar estos desafíos, y encontrar una nueva dirección en su vida. Capítulo 28. En el capítulo 28, Inmortalizando a los muertos, Jordan Belfort narra su vida después del juicio, y su experiencia en prisión. El capítulo comienza con Belfort describiendo su ingreso a la prisión, y cómo se enfrenta a la realidad de la vida tras las rejas. Belfort reflexiona sobre los cambios drásticos en su estilo de vida, y la necesidad de adaptarse a las duras condiciones de la prisión. Describe las diferentes personalidades y personajes con los que se encuentra en la cárcel, desde delincuentes comunes, hasta individuos involucrados en casos de alto perfil. El autor también habla sobre cómo se las arregla para sobrevivir en ese entorno hostil. Describe las diversas formas de corrupción y violencia que prevalecen en la prisión, y cómo debe estar alerta y mantenerse en guardia en todo momento. Belfort destaca la importancia de mantener una actitud positiva, y enfocarse en su objetivo de reconstruir su vida, después de cumplir su condena. Describe cómo utiliza el tiempo en prisión, para reflexionar sobre sus acciones pasadas, aprender de sus errores y comprometerse a cambiar. A lo largo del capítulo, Belfort también relata las interacciones que tiene con otros internos, y cómo encuentra apoyo y camaradería en algunos de ellos. Menciona a personas que se convierten en sus amigos y aliados en este entorno desafiante. El autor aborda los aspectos emocionales y psicológicos de estar encarcelado, desde la soledad y el aislamiento, hasta la lucha por mantener la esperanza y la determinación. Describe cómo encuentra consuelo en la escritura, y cómo aprovecha la oportunidad de documentar sus experiencias y reflexiones en prisión. El capítulo concluye con Belfort hablando sobre la importancia de aprender de los errores, y utilizar las dificultades como oportunidades para crecer y cambiar. Expresa su determinación de dejar atrás su vida anterior, y buscar un futuro mejor y más ético una vez que recupere su libertad. Capítulo 29. En el capítulo 29, Medidas desesperadas, Jordan Belfort narra una etapa crucial de su vida en la que se enfrenta a múltiples desafíos, y toma decisiones drásticas para mantener su negocio a flote, y evitar ser atrapado por las autoridades. Belfort describe cómo, después de los acontecimientos del capítulo anterior, se encuentra en una situación de desesperación financiera. Su empresa, Stratton Oakmont, está siendo investigada, y está en riesgo de ser cerrada por los reguladores. Además, sus asuntos personales también están en crisis, ya que su matrimonio se desmorona debido a sus acciones pasadas, y su adicción a las drogas. Para mantener su negocio en funcionamiento y proteger sus intereses, Belfort se embarca en medidas desesperadas. Una de las estrategias que implementa, es trasladar parte de su empresa a una ubicación extranjera, específicamente a las Islas Caimán, con el objetivo de eludir la jurisdicción, y evitar el escrutinio regulatorio. Además, Belfort describe cómo utiliza tácticas sofisticadas y poco éticas para ocultar su dinero, y evitar la confiscación de sus activos por parte de las autoridades. Se involucra en esquemas de lavado de dinero, y busca asesoramiento de expertos en evasión fiscal para proteger su riqueza ilícita. El capítulo también revela cómo Belfort continúa su estilo de vida hedonista, y su consumo excesivo de drogas, a pesar de las consecuencias negativas que esto tiene en su salud y sus relaciones personales. A lo largo del capítulo, Belfort muestra una mezcla de determinación y desesperación, mientras busca soluciones creativas y poco ortodoxas para mantenerse a flote. Sin embargo, también se enfrenta a la realidad de que sus acciones tienen repercusiones, y que su vida está al borde del colapso. El capítulo concluye con Belfort reflexionando sobre las decisiones extremas que ha tomado, y las consecuencias inevitables que se avecinan.
Aunque sus medidas desesperadas le proporcionan un respiro temporal, está consciente de que no puede mantener su estilo de vida y sus operaciones fraudulentas por mucho tiempo, sin enfrentar las consecuencias legales. Capítulo 30. En el capítulo 30, Nuevas llegadas, Jordan Belfort narra una etapa en la que su empresa, Stratton Oakmont, sigue creciendo y enfrenta nuevos desafíos y oportunidades en el mundo de las finanzas de Wall Street. Belfort comienza describiendo cómo la expansión de su compañía ha llevado a la contratación de nuevos empleados. Estos nuevos llegados son jóvenes y ambiciosos, y Belfort se enorgullece de su capacidad para entrenarlos y convertirlos en vendedores exitosos en el mercado de valores. El capítulo se centra en el proceso de reclutamiento y entrenamiento de estos nuevos empleados. Belfort destaca la importancia de encontrar a personas con una mentalidad similar a la suya, que estén dispuestas a trabajar arduamente y adoptar su enfoque agresivo para alcanzar el éxito financiero. Belfort también menciona el papel clave de Mark Hanna, su antiguo mentor, en el proceso de entrenamiento de los nuevos empleados. Hanna comparte su experiencia y conocimientos sobre las tácticas de ventas agresivas y la mentalidad necesaria para triunfar en Wall Street. El capítulo también aborda los desafíos que surgen al manejar un equipo en crecimiento. Belfort habla de la necesidad de establecer sistemas y procesos para mantener la eficiencia y asegurarse de que todos los empleados sigan las mejores prácticas de venta. Además, Belfort menciona cómo la expansión de Stratton Oakmont les ha permitido ampliar su cartera de clientes y participar en transacciones más grandes y lucrativas. La empresa comienza a trabajar con clientes de alto perfil y a involucrarse en fusiones y adquisiciones importantes en el mundo financiero. El capítulo concluye con Belfort reflexionando sobre el crecimiento de su empresa y su éxito en la creación de un equipo de ventas talentoso y orientado a los resultados. Sin embargo, también deja entrever los desafíos que se avecinan a medida que Stratton Oakmont se convierte en un jugador más influyente en Wall Street y atrae la atención de los reguladores y las autoridades. Capítulo 31. En el capítulo 31, Las alegrías de la paternidad, Jordan Belfort narra su experiencia como padre, y cómo la llegada de sus hijos ha cambiado su perspectiva de la vida y su enfoque en los negocios. Belfort comienza compartiendo la emoción y el miedo que sintió cuando se enteró de que iba a convertirse en padre. Después del nacimiento de su primer hijo, experimenta una sensación de asombro y amor incondicional que lo transforma profundamente. A medida que Belfort reflexiona sobre su papel como padre, también examina cómo su estilo de vida en Wall Street ha afectado su relación con sus hijos. Reconoce que, debido a sus largas horas de trabajo y su enfoque obsesivo en los negocios, ha pasado menos tiempo de calidad con su familia de lo que le hubiera gustado. El capítulo también aborda los desafíos de equilibrar la vida profesional y familiar. Belfort se da cuenta de que necesita hacer ajustes en su estilo de vida y prioridades, para estar más presente en la vida de sus hijos. Empieza a dedicar más tiempo a actividades familiares y a crear recuerdos significativos con sus hijos. Además, Belfort reflexiona sobre cómo la paternidad lo ha impulsado a reevaluar sus objetivos y a enfocarse en dejar un legado duradero para sus hijos. Se da cuenta de que el éxito en los negocios ya no es su única medida de éxito, y que su papel como padre es igualmente importante. El capítulo también destaca cómo la paternidad ha ayudado a Belfort a encontrar un equilibrio emocional y a aprender lecciones importantes sobre el amor, la responsabilidad y el compromiso. Capítulo 32. En el capítulo 32, Nuevas alegrías, Jordan Belfort narra su experiencia y reflexiones sobre las nuevas alegrías que ha experimentado en su vida después de superar sus adicciones y reconstruir su camino hacia la redención. Belfort comienza describiendo cómo, una vez que dejó atrás su pasado turbulento y destructivo, empezó a encontrar una nueva apreciación por las cosas simples de la vida. Menciona cómo antes buscaba la gratificación instantánea y la emoción en actividades irresponsables y peligrosas, pero ahora encuentra felicidad en momentos cotidianos y en el amor de su familia. El autor destaca cómo la sobriedad y la estabilidad emocional han sido fundamentales para su transformación.
Aprecia la claridad mental que le permite disfrutar plenamente de su vida y conectarse profundamente con sus seres queridos. Belfort también reflexiona sobre cómo ha aprendido a valorar las relaciones auténticas y significativas en su vida. Menciona la importancia de rodearse de personas positivas y de confianza, y cómo ha dejado atrás a aquellos que no contribuyen a su bienestar emocional. Además, el capítulo aborda el tema de la responsabilidad y la integridad. Belfort reconoce que sus acciones pasadas tuvieron consecuencias negativas en la vida de otras personas, y se compromete a hacer todo lo posible para rectificar los errores del pasado. El capítulo también resalta la importancia de vivir una vida equilibrada y saludable. Belfort habla de su compromiso con el cuidado de su cuerpo y mente a través del ejercicio regular, la alimentación saludable y la práctica de la meditación. Capítulo 33. En el capítulo 33, titulado Prórrogas, Jordan Belfort narra su experiencia, lidiando con situaciones en las que ha buscado obtener extensiones de tiempo o aplazamientos en diversas áreas de su vida. Belfort reconoce que en su vida de excesos y comportamiento imprudente, a menudo ha buscado prórrogas para evitar enfrentar las consecuencias de sus acciones. En este capítulo, Belfort revela cómo ha utilizado su ingenio y habilidades persuasivas para obtener prórrogas en situaciones empresariales y legales. A lo largo de su carrera en Wall Street, se ha enfrentado a desafíos regulatorios, demandas y problemas financieros, y ha recurrido a tácticas para ganar tiempo y evitar enfrentar las repercusiones inmediatas de sus acciones. Belfort reflexiona sobre las lecciones aprendidas a lo largo del camino, y cómo ha utilizado las prórrogas como una oportunidad para corregir sus errores y tomar decisiones más informadas. Reconoce que estas extensiones de tiempo no son una solución a largo plazo, sino más bien una oportunidad para reevaluar y reenfocar sus objetivos. Además, el capítulo aborda la noción de que las prórrogas pueden ser una forma de autodecepción y evasión de responsabilidad. Belfort examina su propia relación con el concepto de prórrogas, y cómo ha afectado su vida personal y profesional. Capítulo 34. En el capítulo 34, titulado Mal viaje, Jordan Belfort narra una experiencia personal, en la que se enfrenta a las consecuencias negativas de su estilo de vida desenfrenado y sus adicciones. Después de haber acumulado riqueza y éxito en Wall Street, Belfort se encuentra en una espiral descendente de excesos y comportamientos autodestructivos. En este capítulo, Belfort relata su participación en una fiesta desenfrenada, en la que consume grandes cantidades de drogas y alcohol. A medida que se sumerge más profundamente en su adicción, su vida personal y profesional comienzan a desmoronarse. Experimenta problemas de salud, relaciones tensas con su familia y amigos, y sufre pérdidas financieras significativas. El capítulo pone de relieve la vulnerabilidad de Belfort, y cómo sus excesos están llevando su vida al borde del abismo. A medida que los efectos negativos de su estilo de vida se vuelven más evidentes, Belfort se enfrenta a la necesidad de hacer cambios drásticos para recuperarse y reconstruir su vida. Capítulo 35. En el capítulo 35 titulado La tormenta perfecta, Jordan Belfort se encuentra en medio de una situación caótica y llena de tensiones. Después de acumular una gran riqueza y éxito en Wall Street, su imperio financiero se encuentra al borde del colapso, debido a su estilo de vida desenfrenado y sus acciones fraudulentas. Belfort enfrenta una serie de desafíos legales y regulatorios. Los investigadores federales y los agentes del FBI están cada vez más cerca de descubrir las prácticas ilegales que ha llevado a cabo en su empresa de corretaje Stratton Oakmont. Además, sus abusos de sustancias, como el consumo excesivo de drogas y alcohol, están empezando a pasar factura tanto en su salud física como mental. En este punto de la historia, Belfort se encuentra en una tormenta personal y profesional. Su adicción a las drogas y su comportamiento irresponsable están afectando su relación con su esposa y sus hijos, y también está perdiendo la confianza de su equipo y socios comerciales. La presión de las investigaciones legales y la amenaza de perderlo todo se vuelven abrumadoras. A medida que se desarrolla el capítulo, se profundiza en la lucha interna de Belfort por mantenerse a flote.
se enfrenta a decisiones difíciles y la tentación de seguir con su estilo de vida desenfrenado y egoísta. Al mismo tiempo, reflexiona sobre las consecuencias de sus acciones y las vidas que ha afectado negativamente. La tormenta antes de la tormenta representa un punto crucial en la vida de Belfort, donde se encuentra en el punto más bajo de su carrera y debe enfrentar las consecuencias de sus acciones. Este capítulo muestra su lucha interna y las decisiones que deberá tomar para intentar salir adelante. Capítulo 36. Cárceles, instituciones, cementerios. En este capítulo, Jordan Belfort narra su experiencia en prisión y su posterior ingreso en una institución de rehabilitación debido a su adicción a las drogas y al alcohol. Después de ser condenado por sus delitos financieros en Wall Street, Belfort enfrenta las consecuencias legales de sus acciones. En prisión, Belfort se encuentra rodeado de otros delincuentes y debe adaptarse a la vida en ese entorno hostil. Describe las luchas diarias por la supervivencia, las tensiones entre los reclusos y las diversas formas de contrabando y corrupción que se dan dentro de las paredes de la prisión. A pesar de las difíciles circunstancias, Belfort se muestra determinado a reconstruir su vida y a cambiar su comportamiento. Después de cumplir parte de su condena, Belfort es transferido a una institución de rehabilitación para tratar su adicción. Allí, se somete a terapia y participa en programas de recuperación para abordar sus problemas con las drogas y el alcohol. A medida que avanza en su tratamiento, Belfort reflexiona sobre las decisiones que lo llevaron por el camino equivocado y muestra un deseo genuino de cambiar y convertirse en una mejor persona. El capítulo también destaca las dificultades y desafíos que enfrenta Belfort en su proceso de rehabilitación. Se encuentra con otros adictos en diferentes etapas de recuperación y comparte sus experiencias, buscando apoyo mutuo y aprendiendo lecciones valiosas sobre la responsabilidad y el control de sí mismo. Capítulo 37. Titulado Cada vez más enfermo. En este capítulo, Jordan Belfort nos narra cómo su adicción a las drogas y el abuso de sustancias se intensificaron a medida que se adentraba en un mundo de excesos y autodestrucción. Belfort describe su creciente dependencia de las drogas, especialmente de la cocaína y las anfetaminas, las cuales consumía de forma desenfrenada para mantenerse despierto y enérgico durante largas jornadas laborales en Wall Street. Belfort relata cómo su adicción comenzó a afectar su salud física y mental. Experimentaba síntomas de paranoia, ansiedad y agotamiento extremo. El consumo desenfrenado de drogas también le llevó a cometer actos imprudentes y peligrosos, poniendo en riesgo su vida y la de los demás. A medida que su adicción se profundizaba, Belfort buscaba constantemente nuevas formas de obtener drogas y mantener su estilo de vida desenfrenado. Recurre a proveedores clandestinos y utiliza diversas tácticas para asegurarse de tener un suministro constante de sustancias. Sin embargo, a pesar de los problemas que su adicción le ocasionaba, Belfort se encuentra atrapado en un círculo vicioso del que le resulta difícil escapar. La sensación de euforia y poder que le brindaban las drogas se convierte en una trampa de la cual no puede liberarse fácilmente. El capítulo concluye con Belfort enfrentando las consecuencias de su adicción, tanto en términos de su salud física y mental como en su vida personal y profesional. Reconoce que su adicción es insostenible y que debe tomar medidas drásticas para cambiar su rumbo antes de que sea demasiado tarde. En este capítulo, Belfort nos muestra el lado oscuro de su vida y cómo la adicción a las drogas afectó su carrera y relaciones personales. Es un relato desgarrador que pone de manifiesto los peligros y las consecuencias de caer en la espiral de la adicción. Capítulo 38. Marcianos del Tercer Reich. En este capítulo, Jordan Belfort narra su experiencia en una fiesta temática llamada Marcianos del Tercer Reich, organizada por su amigo y colega Danny. La fiesta tiene lugar en una mansión impresionante, y está llena de extravagancia y excesos. Belfort describe cómo los asistentes a la fiesta están vestidos con trajes de época de la Segunda Guerra Mundial, y cómo la mansión ha sido transformada en un auténtico escenario de guerra, con decoraciones y elementos que recrean la atmósfera de la época. Además, se encuentran presentes diferentes personajes,
como soldados nazis, oficiales de alto rango y líderes políticos. Durante la fiesta, Belfort se sumerge en el ambiente desenfrenado, donde abundan las drogas y el alcohol. Describe las escenas de indulgencia y decadencia que se desarrollan a su alrededor, incluyendo actos sexuales explícitos y comportamientos imprudentes. A medida que la noche avanza, Belfort reflexiona sobre la naturaleza autodestructiva de su estilo de vida y las decisiones que ha tomado. Aunque se encuentra inmerso en la fiesta y disfruta de los placeres momentáneos, también es consciente de las consecuencias negativas que esto tiene en su salud, relaciones y carrera profesional. El capítulo culmina con Belfort enfrentando la realidad de su situación y cuestionándose si este estilo de vida hedonista y destructivo realmente le brinda la felicidad y la satisfacción que busca. Capítulo 39. 6 maneras de matar a un intervencionista. En este capítulo, Jordan Belfort narra su participación en una conferencia de inversión en Las Vegas. Durante el evento, Belfort se da cuenta de que hay una gran cantidad de personas que se autodenominan intervencionistas, quienes critican la forma en que él y otros inversores de Wall Street operan. Belfort describe cómo los intervencionistas ven a los inversores como personas sin escrúpulos, que se benefician de la especulación y la manipulación del mercado. Estos intervencionistas creen en una visión más ética de la inversión, donde se busca el bienestar de la sociedad en lugar de obtener ganancias personales. Sin embargo, Belfort argumenta que los intervencionistas están equivocados en su enfoque y critica su falta de conocimiento y comprensión de cómo funcionan realmente los mercados financieros. Sostiene que la intervención excesiva del gobierno y las regulaciones restrictivas pueden tener efectos negativos en la economía y limitar el crecimiento y la innovación. Belfort expone 6 formas en las que considera que los intervencionistas están matando a los inversores y a la economía en general. Estas formas incluyen restringir la toma de riesgos, imponer regulaciones innecesarias, desalentar la inversión, promover políticas fiscales irresponsables, ignorar los principios básicos de la economía, y crear una mentalidad de dependencia, en lugar de fomentar la responsabilidad personal. A lo largo del capítulo, Belfort utiliza su estilo provocador y persuasivo, para argumentar en contra de los intervencionistas, y defender la libertad individual y la capacidad de los inversores, para tomar decisiones financieras informadas.